Buenos días, tardes y noches a todos. En este video analizaremos uno de los temas de mayor interés para todo contribuyente. Hablamos del tema de gastos deducibles. Si bien es cierto, las leyes fiscales imponen ciertas cargas impositivas a los particulares, pues también nos conceden ciertos derechos. Dentro de esos derechos nos reconocen el poder disminuir de nuestros ingresos gravados todos los gastos en los cuales incurramos, en los cuales realicemos para llevar a cabo nuestras actividades por las cuales tenemos que pagar impuestos como tal, ¿no? En ese sentido, el tema de los impuestos no todo es pagar, aunque está claro que lo primero es cumplir con el fisco a través del pago, también existe una ventaja a favor del contribuyente para que pueda reducir sus montos a pagar a través de las deducciones y los gastos que estos originan, ¿no? Esto significa que dependiendo del régimen fiscal y la actividad que este realice y el cumplimiento de ciertos requisitos, existe una serie de gastos que se pueden restar de los ingresos gravables, con los cuales se reduce la base gravable para calcular el impuesto a pagar como tal. Es decir, que en esta ocasión, entre mayor sean nuestros gastos que estemos disminuyendo de nuestros ingresos gravados, la base gravable se va a disminuir por naturaleza, y esto significa que al aplicar las tasas y tarifas y porcentajes, el impuesto que estemos causando, el impuesto que tendríamos que pagar, va a ser menor. En esta lógica, entre mayor sean tus gastos, desde luego, menor serán los impuestos a pagar. Destacar, por otro lado, que incluso si tus gastos llegan a superar, llegan a ser mayores a tus ingresos, en este caso no determinaríamos una utilidad fiscal, sino que estaríamos determinando una pérdida fiscal, que en el caso de los pagos provisionales no tendríamos por qué efectuar pago alguno y solamente tendríamos la obligación de presentar la declaración de aviso en cero. Si esta pérdida nos resultó al momento de calcular el impuesto del ejercicio, entonces esta pérdida incluso tenemos el derecho de acreditarla en los siguientes ejercicios fiscales hasta por un lapso de 10 años o agotar en esos 10 años dicha pérdida fiscal como tal, ¿no? Pero más allá de este derecho que tenemos de descontar de nuestros ingresos gravados nuestros gastos, tenemos que apegarnos a ciertos requisitos que nos impone la propia ley. Nos dice, entre mayor sea la cantidad que se logre deducir, menor será el monte de los impuestos a pagar. Un gasto solo se puede deducir si se reúnen ciertas condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Impuestos a la Renta y en el propio Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, hay ciertos gastos, como en el caso de la gasolina, que solo se puede descontar de los ingresos si se paga con cheques, tarjetas de débito o crédito o de servicios, nunca en efectivo, acorde a lo que dispone el artículo 27, fracción tercera, párrafo segundo de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta como tal, ¿no? En este caso es muy claro este fundamento en el cual nos establece que sí puede proceder a deducir el consumo de gasolina, la compra de gasolina de este combustible, siempre y cuando, desde luego, se esté pagando por otro medio que no sea efectivo, y desde luego, cosa importante, que dentro de nuestro inventario de activos fijos se tenga, dentro de nuestro patrimonio se cuente con un vehículo oficial o asignado para el desarrollo de la actividad como tal, y que requiera de este combustible para en su momento su correcto funcionamiento, y de esta manera pueda proceder a disminuirse el consumo de este combustible como tal, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos, como lo vimos en este caso, que tenemos que atender para poder hacer deducible estos gastos como tal, ¿no? La lógica o la razón de ser de por qué de este criterio, de esta regla de pagar por otro medio que no sea efectivo, desde luego para la autoridad le resulta sumamente imposible
comprobar que el combustible se esté consumiendo en un vehículo oficial o en un vehículo a nombre del contribuyente como tal, que esté dentro de los activos fijos del mismo como tal, ¿no? Y por ello, por lo menos se quiere contar con la certeza que existe una afectación directa, ya sea a las cuentas o a las tarjetas de este contribuyente, y que realmente exista una evidencia clara de que se está afectando económicamente al contribuyente que está pretendiendo hacer deducible el gasto de este combustible como tal, ¿no? Estrategias, pues desde luego las hay, ¿no? Para poder incluso hacer deducible este combustible como tal, ¿no? Yo les recomiendo mucho lo que son los vales de gasolina, en la cual incluso nosotros podemos comprarlos estos vales y facturar estos vales de manera anticipada, y posteriormente utilizar estos vales y hacer deducibles sin mayor problema, porque reunimos con cada uno de los requisitos que nos marca este artículo 27 y los artículos que estaremos analizando en el video actual como tal, ¿no? Ahora bien, la propia ley del impuesto sobre la renta no te puede establecer de manera cierta o de manera muy precisa qué es lo que puedes hacer deducible, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender, como ya lo citábamos, esto de cuál es tu actividad, va a depender en su momento cuál es el régimen fiscal en el cual estás tributando, para efectos de que puedas o no hacer deducibles dichos gastos como tal. Entonces, ser muy puntuales y ser muy claros en ese sentido, dependiendo de estas actividades, dependiendo del régimen fiscal en el cual estemos tributando, será los montos que tendremos el derecho a descontar o a hacer deducibles como tal, ¿no? El artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vuelvo a repetir, artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece de manera muy clara, en este caso, lo que no puedes hacer deducible. Es decir, el artículo 28 te habla de los gastos no deducibles como tal, ¿sí? Entonces, todo lo que no esté expresamente señalado en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cabe la posibilidad de poderlo hacer deducible, pero siempre y cuando este gasto que pretendemos deducir esté vinculado, esté de alguna forma relacionado con la actividad que estemos desarrollando y por la cual tengamos que pagar el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, si no está estipulado en el artículo 28 este gasto y que de alguna otra se vincula con tu actividad, prácticamente estamos en el derecho de hacer deducibles dichos gastos. Ahora bien, los artículos 25 y 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 25 para las personas morales, 103 para las personas físicas, establecen una relación de lo que son aparentemente gastos deducibles de impuestos, ¿sí? En este caso nos dice el costo de lo vendido, ¿sí? Ojo, las personas físicas hacen deducibles sus compras, ¿sí?, al 100% de manera directa como tal. Es decir, si yo me dedico a una actividad empresarial que se dedica a la compra o venta de mercancías, lo que yo compre o el costo de esa mercancía que estoy adquiriendo para posteriormente revenderla, yo la hago deducible al 100%, a diferencia de las personas morales, ¿sí?, que estos no pueden descontar directamente lo que le costó esa mercancía para revenderla como tal. Estos solamente podrían descontar lo que son sus costos de venta como tal. Ojo, señalar,
Hay una diferencia muy importante entre la forma en cómo hace deducibles sus gastos una persona moral a la de una persona física. La persona moral, acorde a lo que establece el artículo 25, sí tiene el derecho a descontar sus gastos. Pero ojo, estos gastos solamente acorde a lo que establece el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los podrá descontar, disminuir al momento de calcular y presentar su declaración anual, ¿sí? Entonces, a lo largo del ejercicio fiscal, a lo largo de todo el año calendario, la persona moral no va a hacer deducibles sus gastos, ¿sí? Estos gastos, desde luego, tendrá que ir registrándolos en contabilidad, conservar la documentación probatoria como las facturas electrónicas y el CFDI a efectos de que al momento de presentar su declaración anual el 30 de marzo se pueda descontar estos gastos en los cuales incurrieron a lo largo del ejercicio como tal, ¿no? A diferencia de la persona física, que esto sí, mes a mes, en cada pago provisional, estos van a ir descontando sus gastos deducibles a efectos de determinar su utilidad fiscal y poder determinar a cuánto asciende el pago provisional que tendrán que efectuar en el mes que se trate como tal, ¿no? La persona moral, ojo, en los pagos provisionales, estos determinan su utilidad fiscal en base a un coeficiente de utilidad, ¿sí? ¿Cómo se calcula este coeficiente de utilidad? Lo que es la utilidad, la utilidad fiscal del ejercicio anterior se divide entre los ingresos nominales del ejercicio anterior para determinar este coeficiente de utilidad. Entonces, este coeficiente de utilidad a los ingresos nominales se le va a multiplicar este coeficiente para determinar la utilidad, a la cual se le va a multiplicar la tasa del 30% para determinar el impuesto causado del mes como tal. Entonces, es un cálculo muy diferente en cuanto a pagos provisionales, ¿sí?, de una persona moral a una persona física, porque la persona física sí contempla dentro de la determinación de los pagos provisionales los gastos deducibles de impuestos, a diferencia de la persona moral, que esto los puede hacer deducibles, pero al momento de presentar su declaración anual como tal, ¿no? Ojo, sé que a lo mejor puede generar esto que comenté cierta confusión en cuanto a la determinación del impuesto, pero no pretendo ahorita enseñarlos cómo calcular tanto el pago provisional como la declaración anual, tanto de personas físicas como personas morales. Simplemente centrarnos en que la persona física hace deducibles sus gastos mes a mes, ¿sí?, y la persona moral solamente hace deducibles sus gastos al momento de calcular su declaración anual. Ahora bien, en ese sentido, y comentando lo que es el costo de lo vendido y señalando que la persona moral que se dedica a una actividad empresarial no puede disminuir el costo o el valor de las mercancías adquiridas, sino el costo de lo vendido, ¿cómo se determina el costo de lo vendido y cuál es el fundamento que te establece esta obligación? El fundamento es el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice: el costo de lo vendido se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que deriven la enajenación de los bienes que se traten, ¿sí? El costo de la mercancía que se enajene, así como las que se integren al inventario final del ejercicio, se determinarán conforme al sistema de costeos absorbentes sobre la base de costos históricos como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, apegándonos a este artículo 39 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la persona moral tendría, para poder disminuir la compra de estas mercancías, este costo de ventas o costo de los vendidos, a efecto de poderlo hacer deducibles al momento de calcular el impuesto del ejercicio. ¿Cómo se calcula? Esta es una fórmula muy general, porque hay personas que no solamente se dedican a la compraventa de mercancías, sino también a la producción de esas mercancías para su venta, ¿no? Entonces, varían estas fórmulas aritméticas para poder determinar el costo de venta. Pero una fórmula simplificada
para calcular los costos de venta es nuestras compras, ¿sí? Le sumamos nuestros gastos de compra y nos da nuestras compras totales. A estas compras totales le restamos las devoluciones sobre compras y las rebajas sobre compra y nos da nuestra compra neta. A estas compras netas le sumamos nuestro inventario inicial, ¿sí? Y nos da el total de mercancías disponibles. Y le restamos al cierre de ejercicio nuestro inventario final y nos resulta el costo de ventas, ¿no? Que este es el importe que al momento de calcular el impuesto de ejercicios nosotros tendríamos el derecho de hacer deducibles como tal, ¿no? Ahora bien, las personas físicas y las personas morales pueden hacer deducibles también sus gastos netos, ¿no? Ojo, en este caso son los gastos generales, ¿no? Lo que es, en este caso, la renta, lo que son en su momento sueldos y salarios, el pago de servicios, las papelerías, todo estos son gastos netos, ¿no? Y nosotros estamos en nuestros derechos de hacerlos deducibles. Vuelvo a recalcar, en el caso de las personas físicas, la compra de mercancías es un gasto deducible y que se podría disminuir al 100%, a diferencia de la persona moral que hace deducible su costo de lo vendido como tal, ¿no? Ahora, la adquisición de activos fijos, de bienes muebles o bienes inmuebles, son considerados como inversiones que se están realizando tanto la persona física como por parte de la persona moral. Estas sí son deducibles, ¿no? Son deducibles, pero más adelante en el próximo video analizaremos cómo se podrán hacer deducibles las inversiones de los activos fijos en base a los porcientos máximos de ley. Pero sí, es un gasto si yo compré mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, un automóvil, maquinaria, todo esto es deducible de impuestos, sí, pero tendríamos que hacerlos deducibles en base a porcientos máximos que lo veremos en el próximo video, ¿no? Las devoluciones sobre las ventas como tal, ¿no? ¿Por qué las devoluciones sobre ventas son deducibles de impuestos? Al momento de que yo ingresé en mi contabilidad, al momento que yo vendí esta mercancía, ¿no? Y que en su momento acumulé el ingreso, pagué impuesto por ese ingreso, ¿sí? Si con posterioridad se da la devolución sobre la venta y yo reintegro esas cantidades por las cuales yo anteriormente ya pagué impuestos, entonces para compensar tal situación se me permite esos montos o esos importes que esté devolviendo, por los cuales yo ya pagué impuestos, los puedo hacer deducibles de impuestos como tal, ¿no? Al igual que los descuentos y bonificaciones como tal. Los créditos incobrables, también esta parte, ¿no? Seguramente, en el caso de las personas morales, el momento de acumulación de los ingresos son al momento de, en su momento, recibir el dinero, el momento de entregar el bien o el momento de prestar el servicio como tal. Entonces, si yo vendía crédito, por citar un ejemplo, yo ya estuve obligado a acumular el ingreso y pagar el impuesto sobre renta sobre ese ingreso como tal, ¿no? Pero en este caso, ojo, estamos hablando de personas morales, como yo no he hecho deducibles en este caso, mis gastos, porque los tengo que hacer hasta la declaración anual, en dado caso que no los recupere, que no pueda cobrar esas ventas y se declaren como un crédito incobrable, en ese caso yo los puedo hacer deducibles de impuesto como tal, ¿no? Desde luego, como patrones, yo los sueldos y salarios los puedo hacer deducibles de impuestos, ¿sí? Señalamos, son parte de nuestros gastos netos como tal, el sueldo y salario de nuestros trabajadores. Y dentro de esas obligaciones tributarias que estamos causando es también inscribir a nuestros trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social en su momento y pagar las cuotas sobre todo patronales propias y las que tenga que retener a nombre de mis trabajadores como tal, ¿no?
En este caso, estas aportaciones que estoy pagando, ¿sí? De manera personal, o en su caso que estoy incluso solventando las obligaciones de mis trabajadores y que esté pagando las cuotas de mis trabajadores que le tendría que retener, estas son consideradas como un gasto que yo estoy en condiciones de hacer deducible de impuestos como tal, ¿no? Los intereses devengados a cargo del ejercicio también son considerados como gastos que se podrían hacer deducible, e incluso en el caso de las personas físicas, ojo, los impuestos locales, tanto estatales y municipales, que sean equiparables al ISR, es decir, que por el mismo ingreso y la misma actividad tenga que pagar el ISR y un impuesto local, en este caso, para no generar una doble imposición o doble tributación, ¿sí? Se te permite lo que estás pagando al Estado, deducirlo contra el ISR para compensar tal situación como tal, ¿no? Entonces, en este caso, los impuestos locales equiparables al ISR, las personas físicas podrían hacerlo deducibles de impuestos conforme lo estipula el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, señalamos, en este sentido, tendremos que apegarnos a ciertos requisitos a efectos de poder hacer deducibles esos gastos como tal, ¿no? Estos requisitos se encuentran estipulados en el artículo 27 para las personas morales, 105 y 147 para las personas físicas. En ellos se estipulan los requisitos que tenemos que contemplar, que tenemos que considerar como contribuyente para poder disminuir dichos gastos como tal, o proceder a disminuir dichos gastos. Y el requisito por naturaleza, por excelencia, a los cuales tenemos que apegarnos para determinar si procede la deducción del gasto o no, es que ese gasto sea estrictamente indispensable para la realización de la actividad como tal, ¿no? Entonces, en este caso, nos dice que hay tres elementos por los cuales nosotros podemos en su momento contemplar si es indispensable o no el gasto y proceda su deducción como tal, ¿no? Ojo, estos tres, en este caso, criterios, no los tomamos de la ley, son criterios que se encuentran en la parte normativa para poder establecer si son indispensables o no los gastos como tal, ¿no? Entonces, en la parte doctrinal nos dice que es indispensable un gasto si está relacionado con la actividad de la empresa, que no nos deja o no nos permite todavía visualizar a ciencia cierta si es indispensable o no este criterio. Si es necesario para alcanzar los fines de la actividad de la empresa, y el criterio que yo más empleo y que realmente recomiendo es si de no producirse el gasto, ¿sí?, puede afectar la actividad de la empresa o entorpecer su normal desarrollo. Si nuestra respuesta es sí, si no hago el gasto, realmente sí puede afectar el desarrollo de la actividad, entonces sí es indispensable. Si del todo no lo afecta el desarrollo, se puede seguir con la normal operación de la empresa o de la actividad sin haber realizado ese gasto, entonces no es tan indispensable el gasto y tendríamos que ponderar o contemplar realmente si lo hacemos o no lo hacemos deducible de impuestos como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, les pongo mucho este tipo de ejemplos en cuanto a la actividad profesional, ¿no? Ustedes como abogados seguramente podrían contemplar, ¿sí?, la compra de un traje, ¿sí?, de unos zapatos, de un vestido para las mujeres, ¿no?, y poderlo contemplar como una herramienta de trabajo y poderlo hacer deducible, ¿no? Y aquí, ¿qué tanto es indispensable que tú te compres tu traje Hugo Boss, ¿no? En su momento unos zapatos en su momento de marca para poder realizar tu actividad, ¿no? Realmente es indispensable. Yo, desde luego, nosotros tenemos que tener cierta formalidad para poder prestar nuestro servicio profesional, pero esto no significa que realmente
este tipo de vestimenta sea indispensable para que puedas ejercer tu profesión como tal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un médico, un odontólogo como tal, ¿no? Que realmente su vestimenta sí se considera una herramienta de trabajo como tal, ¿no? Su bata blanca, sus zapatos blancos, su momento, sus guantes, todo esto sí son considerados, contemplados como herramientas de trabajo, a diferencia de la vestimenta de otras actividades, otras profesiones como tal, ¿no? Entonces, en este caso, ojo, si se trata de uniformes, en esto sí, si yo estoy incurriendo en adquirir uniformes para mi personal y para mi vestir personal también, en este caso, sí podríamos hacerlo deducibles, ¿no? Sí podríamos hacerlo deducible, pero yo ya cuando estoy incurriendo en un gasto, pues no se considera tan indispensable el que tú adquieras en esas tiendas departamentales un traje de marca para el efecto de poder ejercer su profesión como tal, pero lo dejo a su criterio como tal, ¿no? Aquí hay que recordar que debemos de apegarnos a este principio de que sea estrictamente indispensable a efecto de poder proceder a la deducción de nuestros gastos como tal, ¿no? Que el pago está efectivamente derogado en el ejercicio que se trata, es decir, yo no puedo hacer deducible algo por lo cual no he pagado, ¿sí? Muchas veces compramos a crédito, pero no porque compres al crédito significa y que tengas la posesión del bien, significa que puedes hacer deducible, porque no estamos hablando de gastos como tal, y tus compras a crédito todavía no se te ha afectado económicamente a efectos de que puedas proceder a este derecho como tal, ¿no? Entonces, hablamos claros en ese sentido que estén efectivamente pagados las mercancías o servicios que pretendemos hacer deducibles a efectos de proceder a disminuir dichas cantidades y que estén dentro del ejercicio que se trata. Es decir, señalamos, las personas morales podrán hacer deducibles sus gastos al calcular el impuesto del ejercicio como tal, ¿no? Al presentar su declaración anual. Y en este caso, yo no puedo hacer deducible gastos del 2018, 2017 como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso solamente puedo hacer deducibles los gastos que corresponden al ejercicio que se trate como tal, ¿no? En el caso de las personas morales que nos vamos haciendo deducibles esos gastos de manera mensual, yo no puedo hacer deducible los gastos en los cuales incurrí en el mes de enero, en el pago provisional de marzo o de abril o de mayo, ¿no? Lo tuve que haber hecho deducible esos gastos de enero en el pago provisional de enero que se efectuó el día 17 de febrero como tal, ¿no? Ahora bien, los gastos deben de estar amparados con documentación probatoria, que es la factura electrónica y el CFDI como tal, y señalamos que esta factura electrónica tiene que reunir con todos los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y contar con sus CFDI para poder proceder a hacer la deducción de dichos gastos como tal, ¿no? Cuando el gasto o las inversiones excedan el monto de 2,000 pesos IVA incluido, se debe de pagar por otro medio que no sea efectivo como tal, ¿sí? Es decir, tendremos cuando nuestras compras sean mayores a esta cantidad con todo IVA, yo tengo que pagar ya sea con cheque, con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, a efecto de poder proceder a disminuirlos. Ojo, en este caso en la factura se va a estipular la forma de pago como tal, ¿no? Y si se está pagando una sola exhibición de parcialidades, para el efecto de poder identificar si la persona se está pegando a estas reglas y que se pueda proceder a la deducción de estos gastos como tal, ¿no? Los ingresos que se pretenden deducir deben de estar registrados en contabilidad, ¿sí? Yo tengo que tener un registro tanto de mis ingresos como nuestros egresos a efectos de posteriormente, basados en esa contabilidad, poder calcular los impuestos que tendré que integrar como tal. Por ello, la obligación de registrar en contabilidad mis gastos como tal. Que se resten una sola vez en el ejercicio, aun cuando estén relacionados con la obtención de diversos ingresos. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener
ingresos por actividad empresarial y en su momento puedo tener ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles como tal. Son dos actividades por las cuales tendría la obligación de pagar el ISR. Y resulta que realizo la compra de productos de limpieza, ¿no? Ahora bien, esos productos o esa factura yo la podría hacer deducible en ambas actividades, ¿no? Sin embargo, en este caso, yo tengo que determinar en qué actividad voy a deducir ese gasto. No lo puedo deducir en ambas, solamente una vez en el ejercicio puedo restar dichos gastos como tal, ¿no? Entonces, cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal correspondiente. Es decir, que yo tengo la obligación por todos los productos o servicios que esté adquiriendo pagar el impuesto al valor agregado si es que aplica la tasa del 16%, si no están aplicándose a esos productos y servicios la tasa cero como tal, ¿no? Y en la factura que me estén expidiendo se tendrá que estipular cuánto es lo que yo estoy pagando de IVA como tal, ¿sí? Porque yo no puedo hacer deducible, ojo, yo no puedo hacer deducible para ISR lo que yo pagué de IVA. Yo solamente puedo hacer deducible el costo del producto o del servicio. El IVA pagado yo lo voy a acreditar contra el IVA que yo esté cobrando en su momento, pero no lo voy a hacer deducible contra el impuesto sobre la renta como tal, IVA que esté pagando, ¿sí? Ahora bien, para culminar el video, situar dos aspectos. Las autoridades fiscales liberarán de obligación de pagar obligaciones a través de medios electrónicos medios que no sean efectivos cuando las mismas se efectúen en poblaciones o zonas rurales y servicios financieros como tal, ¿no? Es decir, en este caso, más allá de esta regla que estipulamos que cuando mis compras sean mayores a 2,000 pesos, yo tengo que pagar por otros medios que no sean efectivo. En este caso, si en la localidad, el municipio en el cual yo resido y tengo mi domicilio fiscal no cuenta con servicios financieros, en ese caso se me libera de responsabilidad de pagar por otro medio que no sea efectivo y lo podría hacer y hacerlos deducibles sin mayor problema por tal situación, ¿sí? Ojo, si se opta por pagar a través de un cheque personal, entonces yo a ese cheque personal no solamente le tendré que agregar la leyenda en la parte del reverso del cheque para abono en cuenta del contribuyente como tal, ¿sí? Son situaciones que tengo que contemplar para el efecto de pagué con cheque, lo puedo hacer deducible, a ese cheque le voy a sacar copias por ambos lados para el efecto de anexarlo a la factura y poder comprobar, en este caso, que estoy cumpliendo con las reglas que me estipula la propia ley a efecto de proceder a deducir dichos gastos como tal, ¿no? Bueno, con este tema culminamos lo que es el análisis de los gastos deducibles. El próximo video analizaremos lo que son las deducciones personales, acorde al artículo 151, y la deducción de activos fijos como tal, ¿no? Entonces, cualquier duda, pues ya estamos en contacto y nos estamos viendo en próximos videos.